100 muertos, alrededor de 100 muertos en total. Una fecha que da inicio a la revolución de Fidel Castro no podía comenzar de otra forma que derramando tanta sangre como se derramó ahí ese día. Sin embargo, hay ciertos mitos que tú dices que despejas en este libro. ¿Cuáles son esos mitos? Hay 4 mitos que han creado la revolución cubana. El número 1 es que Fidel Castro dijo en su alegato de defensa en el juicio que lo terminó diciendo: la historia me absolverá. Yo he comprobado que eso es falso. Número 2, que por parte del gobierno de Batista sale el mito de que los enfermos en el hospital militar y que la posta, los guardias que estaban en posta fueron pasados a cuchillo. Yo también logro desprobar eso. El otro mito por parte de los rebeldes es que los prisioneros capturados, los rebeldes capturados, fueron torturados, fueron emasculados, y eso es una falsedad completa que también logro desprobar. Y finalmente el cuarto mito es que señalo que ni Fidel Castro ni Raúl Castro dispararon un tiro durante el asalto al cuartel Moncada. Ahora, Orlando, ustedes asumen la responsabilidad de atacar a otro cuartel, que es el de Bayamo. Situándose en aquel momento y mirando hacia atrás, no era un hecho tremendamente riesgoso. Estaban atacando un cuartel. Sí, indudablemente, pero tenemos que situarnos 54 años atrás, en la que todos los participantes éramos gente joven. En aquel momento yo tenía 25 años de edad. Yo estaba terminando mi carrera de contador público en la Universidad de La Habana. ¿Y cuáles son las motivaciones que impulsan a un joven de 25 años a arriesgar su vida? El antecedente de esto, Ninoca, es que el 10 de marzo de 1952 se había producido un golpe militar en Cuba. Posteriormente, gran parte de la juventud y del pueblo de Cuba sintió que se había pisoteado la Constitución del año 40. Muchos cubanos que viven todavía recordarán que como gran cantidad de ciudadanos acudieron a la escalinata universitaria a firmar su compromiso con restaurar la Constitución del año 40. Así que desde un punto de vista emocional eso fue una motivación importante. Además de eso, en Cuba, y es muy interesante que en el futuro estudiemos esto detenidamente, la generación a que yo pertenezco había recibido la tradición histórica en Cuba de que para resolver los problemas cubanos había que arriesgar la vida. La generación que peleó frente a Machado... Había que producir un hecho. Había que producir un hecho. Y el pueblo de Cuba no tenía en aquel momento, y posiblemente, desgraciadamente, no lo tiene todavía en la medida que es necesario, la madurez para buscar otras soluciones que evitaran esa terrible tragedia de tanta sangre derramada. Pero para empezar, tú eras un hombre que producías de las filas civilistas, que apoyabas a Márquez Sterling y te ves involucrado en esto. ¿De quién es la idea original del ataque al cuartel Moncada? ¿Eso fue una idea de Fidel Castro? Eso estaba. Castro era uno de los tantos que tenía en su mente producir un hecho de esa naturaleza. Pero eso estaba en el espíritu de gran parte de la juventud cubana. Pero originalmente se le puede acreditar a una sola persona ¿o no? Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos nos contestas. Y no lo serías con toda seguridad si en vez de ser nosotros leales a nuestro pueblo, hubiésemos sido leales a los grandes monopolios norteamericanos. ¡Pele!
Regresamos con el ataque al cuartel Moncada, un sangriento hecho que fue el nacimiento en sí de la revolución castrista. Y hablando con uno de los participantes, pero en el cuartel de Bayamo, mi pregunta era, o para ti Tony también, si la idea del ataque al cuartel Moncada salió de Fidel Castro o fue la idea de otra persona que él se la cogió como ha hecho en tantas ocasiones. La idea históricamente, el plan de atacar esas dos posiciones militares fue de Fidel Castro, pero la idea, el propósito se abrazó efusivamente por un grupo de jóvenes cubanos que queríamos producir un hecho para restaurar la Constitución del año 40. Esa era la manera como pensábamos nosotros que se podía regresar a un Estado constitucional en Cuba. De modo que nosotros nos sumamos a ese propósito y colaboramos en ese propósito y adoptamos el plan de ejercer esos ataques para regresar a Cuba a un Estado constitucional. Ahora, Tony, regresando a los mitos que fueron los 4 puntos que tú quieres despejar en esto, la famosa frase de la historia me absolverá, que es un plagio total de lo que dijo Hitler en Mi Lucha. ¿Cómo es que tú pudiste descubrir que no lo había dicho cuando muchos de los libros, incluyendo los libros que han hecho ellos sobre la prisión fecunda y todos, en el discurso que publica Cuba incluye la frase la historia me absolverá? Porque el primer indicio que yo tuve que eso no era correcto fue que yo encontré en la revista Bohemia del 27 de diciembre de 1953, página 70, en la sección en Cuba, donde aparecía el último párrafo del alegato de Fidel Castro que había copiado Marta Rojas, una de las 6 periodistas que asiste al juicio, donde termina en esa época diciendo: la historia definitivamente lo dirá todo. Es decir, esa es una fuente primaria. Posteriormente tuve la oportunidad de entrevistar al magistrado Adolfo Nieto Piñeiro Osorio, quien presidió el juicio. Lo entrevisté en 1975 cuando residía en Falls Church, Virginia. Ahí puse la grabación y la transcripción de la entrevista en el internet para que otras personas puedan comprobar que esto no es algo que yo estoy inventando. Y el magistrado Nieto igualmente señaló que Castro no pronunció esa frase. Pero ahora, ¿por qué entonces ellos revierten el discurso y lo cambian y ponen una frase que es totalmente, no es ni similar, es verbalmente sacada de Mi Lucha de Adolfo Hitler? Porque Fidel Castro posteriormente, estando preso en Isla de Pinos, donde él tuvo acceso a un gran número de libros que le enviaban a él y a otros 31 rebeldes que estuvieron presos allí, él comenzó a redactar lo que sería su legado revolucionario, la historia me absolverá, igual que Adolfo Hitler, estando preso, después que ellos tratan de dar el putsch en Bavaria, escribe Mi Lucha, estando él preso. Bueno, Miguel Sánchez, el coreano que entrenó a Fidel Castro en México, él conserva todavía el recibo de una librería en México donde él le manda a comprar varios libros y uno de ellos es Mi Lucha de Adolfo Hitler. Ya él lo había tenido previamente en presidio. Después que Castro redacta La historia me absolverá, se le envía a 2 personas, a Miguel Ángel Quevedo y a Jorge Mañach, el biógrafo de José Martí, para que le dieran estilo y cambiaran algunas frases y cosas, ¿no?, para hacer aquel relato con más impacto popular. Ahora, fueron casi 100 muertos en total y se derramó obviamente muchísima sangre en ambos lados. Tú dices, muchas personas, y yo siempre he escuchado la historia de la forma que muchos la conocen, es que pasaron a cuchillo a enfermos que estaban en el hospital. Y tú dices aquí que no, y quisiera que explicaras cómo, pero a la misma vez, ¿por qué, Orlando, se ataca un cuartel donde lo que hay es un hospital? Bueno, no, en primer lugar no. El cuartel de Bayamo, que es en el que yo participo... No, me refiero al Moncada. Bueno, yo no participé en el Moncada, pero se ataca un cuartel
no porque haya un hospital es una dependencia allí en el hospital, ya ha quedado perfectamente comprobado que no hubo el propósito ni el hecho en sí, no se produjo el hecho de pasar a cuchillo a los enfermos, como se ha dicho. Bueno, pero independientemente de que las investigaciones arrojan eso, la pregunta es ¿por qué se ataca el cuartel por la parte del hospital? Porque eso le da una ventaja a los que están atacando de que los que están ahí son enfermos. No, es que allí lo que hay es una confusión. Los atacantes se van a dirigir a la posta que está por el costado del cuartel Moncada, la posta 3. Una cuadra antes de llegar a la posta está el hospital militar en las afueras del cuartel y está el reparto militar a ambos lados de las calles. Cuando se forma allí el primer incidente, que solamente 5 rebeldes logran entrar en el cuartel, viene una guardia cosaca que le da vueltas al cuartel por un costado, se forma el primer tiroteo. Cuando los rebeldes se tiran de los carros, como el hospital militar, las casas de los militares y el cuartel estaban pintados todos del mismo color amarillo, se creían que ya habían penetrado en el cuartel. Ellos no sabían que ese edificio era un hospital. Y entonces cuando se hace el intento de entrar, inclusive hay un paciente que sale con una pistola que tenía abajo de la almohada, el cabo Verdesia les dispara y ellos salen. Yo entrevisté a los 2 médicos militares, el doctor Eric Juan Pita y el doctor Rolando Pérez Sainz de la Peña, que estaban en el hospital, que son las personas que desmienten la versión de que las 2 únicas personas que fallecieron dentro del hospital, uno fue el sanitario José Vázquez, que al asomarse a la ventana le dan un tiro en la frente. El otro fue el policía Roberto Fernández Millán, en una habitación en el segundo piso, cuando escucha los tiros, saca la cabeza por la ventana, mira hacia el cuartel y de atrás le dan un tiro en la cabeza. ¿Y el resto fueron muertes en combate? En combate, y los que posteriormente son ejecutados, los rebeldes, cuando son capturados. Tenemos que hacer una breve pausa, ustedes sigan en sintonía que regresamos. Regresamos con nuestros invitados y con ustedes que nos honran con su sintonía. Orlando, ¿cómo transcurre el ataque al cuartel de Bayamo, que era el cuartel Carlos Manuel de Céspedes? El cuartel... Porque se conoce poco de ese hecho, que es un hecho que obviamente me imagino que habría algún interés por parte de Fidel Castro posteriormente de eliminar de la historia. Bueno, exactamente, la explicación de que no se haya destacado la realidad de lo que sucedió en Bayamo se explica por lo siguiente. Los 3 principales responsables en la dirección de aquella acción, que fueron Raúl Martínez Araraz, Gerardo Pérez Puelles y yo, esto en definitiva rompimos cuando se produjo la amnistía en el año 55, en mayo del 55, le planteamos a Fidel Castro de que era necesario, eso fue mediante un memorando y conversaciones y todo, pero en un memorando muy formalizado, le planteamos que nosotros teníamos la obligación con el pueblo de Cuba de presentar un programa político y de explicarle al pueblo de Cuba qué era lo que nosotros queríamos para el futuro en el pueblo de Cuba, y que además era necesario colegiar la dirección de aquel movimiento para que hubiera una dirección colectiva y evitar el caudillismo que se estaba produciendo a través de la figura de él. Como tú podrás imaginar, aquello necesariamente provocó una ruptura con Fidel Castro, porque Castro siempre tuvo su agenda personal en todo este proyecto, y entonces él nunca contempló la posibilidad de compartir las decisiones y la autoridad de un movimiento político con otras personas. Él quería ser un caudillo, un líder al estilo de Adolfo Hitler, como se ha dicho aquí. Así que los planes que nosotros teníamos, la petición nuestra no cabía en sus planes.
Eso provocó una ruptura con Fidel Castro y posteriormente, en las elecciones del año 58, varios de nosotros participamos en las elecciones con el partido de Carlos Márquez Sterling. Ustedes habían sido amnistiados junto a él después. Nosotros, los que estábamos en el exilio, fuimos amnistiados. Fue una amnistía completa para todos los combatientes. Pero cuando dice estaban en el exilio, ¿se pudieron ir sin que los arrestaran después del ataque? Los que logramos asilarnos en una embajada salimos sin ese problema. Otros fueron capturados en los días subsiguientes, porque los que fueron capturados inmediatamente del ataque fueron ejecutados en el polígono del cuartel de Moncada. Pero los que lograron escapar aquellos días con la intervención de instituciones cívicas, de perecedantes y todo eso, pues entonces las cosas tomaron otro curso y lograron escapar. Yo logré asilarme en la embajada argentina, salir para el extranjero y después regresar cuando se produjo la amnistía. Déjame decirte una cosa con respecto a la amnistía que se produjo en el año 55. Hace algunos meses salió en la prensa aquí un comentario sobre la amnistía que produjo el gobierno de Batista y hubo comentarios criticando por qué se produjo esa amnistía, una crítica como en definitiva que no se debió haber producido esa amnistía que puso en libertad a Fidel Castro y a otros combatientes. Yo he discrepado de esa opinión y he discrepado de esa opinión independientemente de que yo fui un beneficiado, porque la amnistía aprobada por el Congreso en aquellos momentos y que el general Batista, el presidente Batista aprobó, en definitiva, obedecía a una tradición dentro de la cultura y de la historia cubana. O sea, nosotros no hemos sido un pueblo que hemos mantenido el odio político para mantener a un adversario político para que se pudra en una prisión. Eso es una tradición muy valiosa de la cultura cubana. Que se rompió a partir de que llegó de modo que el que Castro haya traicionado esa cultura, esa mentalidad, como ha traicionado todas las tradiciones del pueblo cubano, no justifica que otros cubanos, como por ejemplo el caso de Martínez Arará, el caso de Gerardo Granados y el caso de Carlos Bustillo, el caso de Héctor de Armas, el caso mío, que inclusive nos incorporamos a un proceso político buscándole salidas más civilizadas al pueblo cubano. Ahora, el ataque al cuartel de Bayamo se produce simultáneamente al de Moncada. Simultáneamente. Y Fidel Castro opta, según me informó Raúl Martínez Arará, que es el dirigente del grupo, a último momento, ya escasas semanas antes del ataque, es que se decide el ataque a Bayamo, porque la gran preocupación de él era qué pasa si Castro fracasa en el Moncada y los rebeldes triunfan en Bayamo. Otra cosa, cuando se va al ataque al cuartel de Bayamo, yo le pregunté a Martínez Araraz, ¿ustedes sabían cuántos soldados habían dentro del cuartel? No lo sabía. Habían escasamente 5 soldados. Y dentro del Moncada habían menos de 400 soldados. Es decir, la inteligencia que debió haber hecho Fidel Castro respecto a estos ataques fue muy pobre. En el propio cuartel de Bayamo había un rebelde que iba a llegar allí, que era local del pueblo de Bayamo, iba a llevar a Raúl Martínez Arará disfrazado de sargento para que franqueara la entrada, es decir, que él lo conocía. Iban a tratar de inicialmente tomar el cuartel entrando por la posta principal. Sin embargo, cuando esta persona desertó junto con otras 3 personas más que desertaron allí, se cambia el plan de tratar de atacar el cuartel por el fondo. Había allí 2 cercas de púa, se le dio a Ñico López, una persona que ahora el régimen lo ha convertido en el héroe y el líder del asalto al cuartel de Bayamo, ya que los 3 jefes estaban en el exilio. Se le da a él el alicate para cortar la cerca de púa y a último momento se le olvida y es la persona que echa a perder esa parte del ataque. Tenemos que hacer otra pausa, pero ustedes sigan en sintonía para conocer más del ataque al cuartel Moncada y al cuartel.
Gracias por seguir en sintonía. Regresamos con el tema del libro recién publicado por el profesor Tony de la Cova, El ataque al cuartel Moncada, de Moncada Attack, que estaba publicado en inglés por una universidad, la Universidad de South Carolina. Y es la primera obra académica después de 31 años de investigaciones y 115 entrevistas. Y hablamos también con Orlando Castro, que estuvo presente en el ataque al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. El verdadero nacimiento, como dice el libro de Tony de la Cova, el verdadero nacimiento de lo que es la Revolución Cubana. Hablamos de dos de los mitos que se despejan según tus investigaciones. La famosa frase de Fidel Castro, de la historia me absolverá, y el hecho de los enfermos pasados a cuchillo. ¿Cuáles son los otros dos? El otro mito es que ni Fidel Castro ni Raúl Castro dispararon un tiro durante el asalto al cuartel Moncada. Y yo me entero de esto y lo puedo comprobar porque Raúl Castro, cuando participa en la toma del Palacio de Justicia, que estaba colindante al cuartel Moncada, que es donde Fidel Castro lo asigna, es decir, el lugar de menos riesgo, ya que él ni esperaba que Raúl Castro apareciera allí porque fue invitado por José Luis Tacende. Cuando Castro lo asigna a ese grupo, el grupo que toma el Palacio de Justicia, al llegar tratan de subir a la azotea y ven que hay un muro de contención de más de 5 pies de altura. No pueden disparar el rifle por arriba del muro y son los primeros que se retiran. Cuando Raúl Castro es capturado al día siguiente por la vía de ferrocarril, por un grupo que lo liderea el teniente Vicente Camps, lo llevan al cuartel y le hacen la prueba de la parafina y da negativa. Y el teniente Camps me contó a mí en ese relato que Raúl Castro empezó a mentirle, decirle que él era un guajiro de Virán y una serie de mentiras, pero que cuando él le pidió que se quitara la ropa para ver si tenía alguna herida en el cuerpo o un magullón en el hombro de haber disparado un arma, vio que tenía puesto calzoncillos atléticos y él me dijo que esa era una prenda que no usaban los guajiros, que supo que era de la ciudad. En el caso de Fidel Castro, después allí hubo un desparrame al llegar a la posta 3 de los rebeldes, hubo un gran desorden, él no pudo controlar a sus tropas, que en el caso de Bayamo sí lo hace Raúl Martínez Araraz, y después yo entrevisté a numerosos rebeldes que estuvieron ahí presentes, que Orlando mencionó, Héctor de Armas, Carlos Bustillo, Jaime Costa y otros, quienes me dijeron que no vieron a Fidel disparar. Hay un libro publicado en Cuba en 1973 que entrevistan al médico forense que va a la prisión de Boniato a tomarle la prueba de la parafina para ver si habían disparado armas los últimos 8 rebeldes capturados. Y Fidel Castro es el único que dice, a mí no se me hace la prueba de la parafina. Ponga ahí que dio positivo. O sea, él quería hacer creer que él había participado. Porque se hubiera desacreditado si el jefe del grupo sale que la prueba parafina es negativa. Pero ¿qué hay de la historia? Que realmente él nunca llega a entrar al cuartel Moncada y se pierde. Un hombre que conoció obviamente la ciudad de Santiago. No, es que ellos, Fidel Castro iba en el segundo vehículo. Yo entrevisté a Gustavo Arcos, que iba sentado en el asiento de atrás de Fidel Castro. Cuando ellos llegan cerca de la posta, el primer grupo de 5 rebeldes que van en el primer carro logran penetrar el cuartel, desarman a la posta. Sin embargo, una vez que ellos entran, matan al cabo de la guardia. Hay una ametralladora dentro del polígono del cuartel que la viran hacia la posta 3 y empieza a disparar. Esa ametralladora la estaba manejando el sargento José Virués Moraga, quien yo entrevisté en Puerto Rico, y una vez que esa ametralladora empieza a barrer la posta 3, más nadie puede entrar al cuartel. Y en eso Fidel Castro se queda afuera, ya ve que el factor sorpresa ha fallado, y ahí es cuando después se produce, después de 15 minutos más, la desorganización y retirada completa. ¿Y cuál es el cuarto mito? El cuarto mito es, ya hablamos de
Hablamos de las palabras de Fidel Castro, el que acabas de mencionar, sí, y que los enfermos no fueron pasados. Que los enfermos no fueron pasados a cuchillo, que Fidel Castro no dispararon un tiro, y entonces el otro mito es de que fueron torturados los rebeldes. Es una propaganda que el régimen ha llevado a extremos, ¿no? Diciendo, claro, todo esto lo inventa Fidel Castro en la historia. Los famosos ojos de que a Abel Santa María le sacaron los ojos, de que Boris Luis Santa Coloma fue emasculado, de que a Aide le quemaron los brazos con hierros calientes. Todo esto es falso y es fácil de comprobar porque después del ataque el Servicio de Inteligencia Militar le tomó fotografías a cada uno de los cadáveres de los rebeldes y le pusieron un papel con un número de identificación en el pecho. Castro, al llegar al poder, ocupa esos archivos y en las revistas en Cuba, en Bohemia y en Verde Olivo, han publicado más de una docena de fotos del Servicio de Inteligencia Militar de los rebeldes muertos. Ellos tienen la foto de Abel Santa María, nunca la han publicado. Además, aquí en Miami reside Manuel Bartolomé, el dueño de la funeraria Bartolomé, quien el alcalde de Santiago de Cuba le pidió que recogiera los cadáveres de todos los rebeldes muertos. Y él me ha dicho a mí que ninguno de esos cadáveres tenía señales de tortura o desmembramiento. Ahora, y Aide Santa María se suicida precisamente un 26 de julio. Efectivamente, se suicida cuando ella ve lo que ha pasado con el Mariel, cuando ve las turbas que se han lanzado a la calle a golpear a los que se iban del país, y aparentemente quedó defraudada, decepcionada con aquel proceso del cual ella había sido parte. Ahora, Orlando, para ustedes que fueron con ideales, con lo que consideraba, como tú decías, era el factor de los principios que había que cumplir y arriesgar la vida, tú cumpliste 17 años en prisión. Bueno, yo cumplí después 17 años durante el régimen de Castro, indudablemente, como cumplieron otros que, como Mario Chávez cumplió 30 años en prisión. De hecho, a ti te condenaron a 30 años. A mí me condenaron a 30 años, pero en la amnistía, la generosidad de la revolución. Solamente 17. Nada más que 17, así que por eso logré llegar a este país con mi esposa y reunirme. Que de hecho tu esposa Georgina Cid cumplió 17 años en prisión. Ella cumplió también 17 años en prisión. Tenemos que hacer otra breve pausa. Ustedes sigan en sintonía. Regresamos, gracias por seguir en sintonía con Última Palabra. Estamos hablando del libro de Moncada Attack, una obra que ha tomado 31 años del profesor Antonio de la Cova, que por cierto va a ser presentada este próximo sábado en Books on Books a las 7 de la noche, y ahí va a estar C-SPAN cubriendo, que es bien importante porque eso va a tener cobertura nacional. A la misma vez en la Casa del Preso a las 3 de la tarde, el mismo sábado, y el lunes en el Instituto de Estudios Cubano-Americanos de la Universidad de Miami, en la Casa Bacardí, también va a haber una presentación a las 6:30 para aquellas personas que estén interesados en conocer más sobre Tony. Podemos decir que esta es una obra que te ha tomado prácticamente toda una vida. Toda su vida. Sí, 31 años. Quiero añadir que el libro está aquí a la venta en Miami, en Sentir Cubano, en la calle 8 de Southwest y la 31 Avenida. Ahora, ¿cuántos atacantes del Moncada y del cuartel de Bayamo terminaron o en prisión, como fue el caso de Orlando, o terminaron marchando al exilio? Bueno, hubo de los rebeldes que sobreviven, que fueron un número grande, fueron 99, hay 61 que mueren. Muchos de ellos posteriormente no se le unen a Fidel Castro, es decir, solamente 20 se le unen cuando la expedición del Granma, y otros posteriormente cuando él se va a la sierra, hay algunos de ellos que tampoco se le unen. Ahí tiene el caso de Agustín Díaz Cartaya, que escribe el himno del 26 de julio, que cuando Castro lo mandó a que subiera a la sierra, él no se une. Sin embargo, ya leí que mañana va a estar participar en los eventos del 26 de julio. ¿Es el famoso Adelante Cubano?
No. Ese mismo, sí. Sí. Lo Sí, escribió. el adelante cubano, yo me lo sabía y de pronto un día me dice, ¿y cómo tú te lo sabías? Es muy fácil. Cuando yo era una niña, habían turbas afuera de mi casa cantando el dichoso himno. Pero bueno, esa es la historia. Y entonces hay un grupo de 6 u 8 de ellos que posteriormente son encarcelados por el régimen castrista. Hoy en día creo que en los últimos actos que dan, ya de los que quedan de los moncadistas, son menos de 20 que están en la isla. Muchos no son invitados a los actos oficiales, como el caso de Gustavo Arcos, y los que más se han beneficiado del régimen, y ahí hay 3 casos excepcionales. Número 1, el de Calixto García Martínez, que va a participar en los sucesos mañana, que era mensajero de bicicleta de la farmacia Johnson en La Habana Vieja, y hoy en día es general de división, millonario. Está también el caso de Ramiro Valdés, que era asistente de camionero ahí en Artemisa, y el caso de Juan Almeida. Y jefe de toda una red de prostitución en aquella época también. Ese es el tipo de delincuente que asumió el poder en Cuba. Y Juan Almeida, que era asistente de albañil, es decir, él era el que cargaba los ladrillos, hacía la mezcla, y hoy en día tiene más de 10 millones de dólares, es general, y son los que realmente se han beneficiado de la revolución, gente que fracasaron bajo el capitalismo. Ahora, Orlando, tú hablabas de esa tradición que había en Cuba, que por eso la amnistía era importante, porque era una especie de acuerdo, si se quiere, entre cubanos que se podía discrepar, pero no había que llegar a extremos. Ahora, tú estuviste 17 años preso y estaban en el poder hombres que compartieron contigo momentos cruciales que los llevaron al poder. ¿Ninguno de ellos se acercó a ti en aquellos años? No, en absoluto, ni a mí, ni se acercaron a Mario Chanes, ni se acercaron a ninguno de los excombatientes que estábamos presos bajo el régimen de Castro. Indudablemente, en realidad, éramos otra gente completamente diferente. Ninoca, yo me siento muy complacido con la publicación de este libro, por la objetividad de este libro, y porque además lo que me preocupa fundamentalmente es que quede un mensaje claro para el futuro de Cuba. Nos preocupa mucho que aprendamos de todos estos errores y de todas estas situaciones dramáticas por las que hemos pasado, para que el futuro de Cuba sea mejor de lo que ha sido hasta ahora. Esa es la gran responsabilidad nuestra. Y cuando te digo esto, creo que los que hemos estado, los excombatientes que estuvimos presos bajo este régimen castrista, tenemos ese es el ideal de todos nosotros, de que en Cuba haya democracia, haya justicia, haya un poder judicial independiente, que no lo hay en este momento, y que todos los cubanos puedan llevar a cabo su vida en la Cuba que tantos queremos. De modo que todos esos excombatientes que estuvimos presos en las prisiones bajo Castro, éramos allí unos apestados completamente, indudablemente. Ahora, ¿qué para el lector de este libro, para ese que ha vivido engañado con esa figura de Fidel Castro y esta aura romántica que ha rodeado a una revolución que ha servido para esclavizar por medio siglo al pueblo cubano, qué le dice este libro a esa persona? O a ese mundo académico que ha sido gran parte de eso. Primero, que rompe con esos 4 mitos que ya he señalado, que rompe con esa propaganda castrista. Es la primera vez, ¿no?, que este tipo de obra se escribe. Yo creo que lo más importante también de esta obra es que cuando nuestros hijos y nuestros nietos pregunten por qué estamos en el exilio, qué pasó en Cuba, y ellos que han estudiado aquí en Estados Unidos y que conocen una obra que pueden apreciar una obra de este tipo de envergadura, que ellos lo puedan leer, que lo lean aquí los norteamericanos. Bueno, nosotros conocemos bien la tragedia de Cuba, pero ellos que no lo conocen, aquí pueden ver las causas
causas y efectos por los cuales estamos en el exilio. Ahora, Tony, para el historiador siempre se ha dicho que se tiene que alejar de los hechos, se tiene que alejar de los sucesos para poder ser imparcial a la hora de escribir la historia. Sin embargo, hoy en día te dicen que no, que ahí está el testimonio del momento, hoy está la televisión, hoy están las fotografías, hoy están las grabaciones, y que quizás eso es lo que será la historia el día de mañana, lo que recojan los periódicos. Teniendo en cuenta la profundidad del estudio que tú has tenido que hacer, ¿por qué es que no se puede contar con la historia en el momento? Bueno, en primer lugar, para yo poder hacer esta obra, tuve que adquirir el entrenamiento, es decir, el doctorado en historia, porque hay mucha gente que te escribe un libro y te dice yo soy historiador. Sin embargo, fui a la universidad, adquirí el entrenamiento, que es lo que me enseña cómo se escribe este tipo de obra. Y te lo digo honestamente, si yo no tuviera ese entrenamiento, yo no hubiera podido hacer esta obra imparcial, que me la han felicitado tanto personas como Orlando Castro, que pelearon con los rebeldes, y del otro lado, Rubén Batista, el hijo de Fulgencio Batista, también me ha felicitado por la imparcialidad de esta obra. Bueno, pues gracias a ustedes ambos por estar aquí, gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Y mi última palabra es que comenzó esta maldita revolución con uno de los hechos más sangrientos que se conocía hasta ese momento quizás en la historia contemporánea en Cuba. Y como dijo Orlando, precisamente estas cosas se tienen que decir para que no vuelvan a suceder. Y si algo podemos aprender de los judíos es esa frase famosa, nunca más. Agradecemos a nuestros invitados el habernos acompañado esta noche, y usted recuerde de enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico ultimapalabra@wgentv.com, y también visite nuestra página electrónica www.wgentv.com. Y recuerde que el domingo a las 9 de la noche tenemos un especial en el Factor Brown, así que aquí tenemos a Ricardo, que es lo que nos tiene preparado.